otras reuniones. Nosotros somos un grupo, el ILIADE, Investigaciones en Inteligencia Artificial en Derecho y Filosofía, que encaramos la inteligencia artificial, tal como lo dice su nombre, desde el derecho y desde la filosofía, donde lo que más queremos hacer es tratar de interpretar y construir sentidos del derecho en este nuevo mundo. Bueno, para eso, estas reuniones que son abiertas, invitamos a las personas que entendemos puedan tener interés en la materia. Quiero que sepan que ustedes se sientan absolutamente libres de poder opinar, de poder intervenir, sobre todo de poder preguntar. En cualquier momento que ustedes tengan alguna duda, levantan la mano, piden la palabra, nos pueden interrumpir. Acá nosotros no damos clases así de oratorios, 1 hora, hora y media, hablando. No, eso no corre más. Entonces lo que queremos es fomentar el diálogo entre las partes, ¿no? Porque es muy probable que todos estos nuevos eventos que está generando el avance tecnológico y el avance de la inteligencia artificial genere dudas. Porque todo este avance está generando nuevos comportamientos y nuevas conductas. Entonces, en principio, siéntanse libres de preguntar. En segundo lugar, somos plurales. Eso significa que ustedes pueden tener distintas posiciones que todos las vamos a respetar. O sea, vamos a escuchar a todos con respeto. Si alguien no está de acuerdo, también se puede manifestar. Y el otro tema de nuestro grupo de investigación es que somos transdisciplinarios. Eso significa que tenemos investigadores de distintas disciplinas científicas, porque consideramos, nosotros por lo menos desde el derecho, que ya el derecho puro no existe, el derecho completo no existe, como decía Kelsen, y el derecho autosuficiente tampoco existe, y que de ahora en más cada vez va a ser más necesaria la transdisciplinariedad. No solamente para el derecho, lo digo también para la medicina, como para cualquier ciencia, porque entendemos que la inteligencia artificial va a atravesar a todas las áreas del conocimiento, no solamente al derecho, a la filosofía, a todas las áreas del conocimiento, para lo cual es necesario que nos vayamos preparando. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vemos que a diario tenemos situaciones nuevas. A diario. Temas que por ahí hablábamos hace 2 años atrás, esos temas ya quedaron viejos, porque van surgiendo temas absolutamente nuevos. Después cualquier cosa, cuando entremos en el debate, les voy a plantear algún tema nuevo que ha surgido. Bueno, presentado el instituto, presentada la reunión, le voy a pasar la palabra a nuestro coordinador, el doctor Federico Kiesinski, para que haga las presentaciones correspondientes. Así que, Fede, te paso la palabra. Muchas gracias, Adriana. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Hoy tenemos un expositor que estoy muy feliz de poder haber contactado y tener cerca y poder escucharlo en especial. Él es Eduardo Peduto, es director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría General, de la Defensoría del Pueblo, perdón, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es licenciado en Sociología. Hoy, bueno, Eduardo, más que nada, bienvenido, por favor. Y vamos a estar dialogando con él sobre justamente el tema que nos trae hoy, que es libertad de expresión, intimidad y acceso a la información pública. Edu. Bueno, muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias, Adriana. Es un gusto poder intercambiar ideas con ustedes. Como bien dijo Adriana, no hay una verdad consolidada. Al no haber una verdad consolidada, hay distintas miradas y debemos respetar todas aquellas miradas en tanto y en cuanto constituyen un aporte para el avance y no significan un obstáculo para la reflexión. Desde esa perspectiva, yo no sé si todos conocen, voy a hacer una muy breve historia del tema de la protección de datos personales, que en realidad, bueno, es así conocido en el mundo como expresión. En términos jurídicos está absolutamente emparentado al concepto de habeas data, pero yo prefiero centrarme sobre lo que se me ocurre, es el elemento principal que
a nosotros, por lo menos como Centro de Protección de Datos, más nos preocupa, que es el respeto a la privacidad y a la intimidad de las personas. Ese derecho no solamente está consagrado en los tratados internacionales, sino que hay una definición que a mí me fascina, por así decirlo, de la Constitución de la Ciudad, que señala en lo que es el capítulo de derechos y garantías que la privacidad, la intimidad y la confidencialidad son inescindibles de la dignidad humana. Entonces, me parece que es un eje articulador muy interesante. Les cuento, el historial de la protección de datos personales surgió inicialmente en 1970 en uno de los estados federados de Alemania, en Hesse o Hessen, no hay distintas acepciones y más que nada pronunciaciones del término, para que ustedes más o menos se ubiquen en lo que sería la estructura geográfica política de Alemania. La principal ciudad de Hessen es Frankfurt. Ahora, ¿cómo surgió? Surgió, hay distintas versiones, pero hay coincidencia en el fundamento. Algunos dicen que fueron sobrevivientes, otros dicen que fueron en realidad hijos e hijas de quienes habían estado en los campos de concentración. Pero lo central es que básicamente bregaban para que no se volviera a repetir lo que había pasado durante el régimen nazi, que era algo que había sucedido durante el régimen nazi. Yendo a lo formal, el Estado alemán había sistematizado en un gran banco de datos el conjunto de datos personales de la población alemana, segmentados por religión, por nacionalidad, por ideas políticas, raciales y gremiales. Acá les voy a dar una nota de color. Quiero ser simpático al afirmar nota de color. En realidad, quien le suministró la infraestructura tecnológica de la época para acelerar este proceso de sistematización de los datos de la población germana fue IBM. IBM fue la que la proveyó a Alemania de toda la estructura informática. Y no solamente se encargó de ese aspecto, sino que también, y en base a la famosa y reconocida preocupación de los alemanes por la puntualidad y la eficacia de los servicios, también diseñó el sistema informático para la época, que era en base a tabuladoras, tarjetas y demás, para que los trenes de pasajeros alemanes no vieran retardado su recorrido ni afectar la puntualidad por el tráfico de los trenes de carga y los trenes de carga que llevaban prisioneros a los campos de concentración. Esta es brevemente la historia del surgimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Alemania. Si cruzamos el Atlántico, vamos a Estados Unidos, ustedes sabrán o habrán escuchado hablar, algunos habrán leído más profundamente, sobre el famoso escándalo Watergate. El escándalo Watergate fue un espionaje realizado por el entonces Partido Republicano, a cuya cabeza estaba Richard Nixon, sobre el Partido Demócrata y la base de datos del Partido Demócrata. Bueno, para sintetizar, esto concluyó inclusive con la renuncia de Richard Nixon y dio origen a fines del año 71 a la sanción de lo que se denominó el Acta de Privacidad. Brevemente, cruzamos nuevamente el Atlántico, nos situamos en Portugal. La famosa Revolución de los Claveles, que terminó con el régimen dictatorial de Oliveira Salazar, que ya había muerto y estaba Caetano en su lugar.
que dio origen a una nueva constitución portuguesa donde ya estaba incluido el tema de la intimidad y privacidad de las personas, sea cual fuere el soporte en el que estaban alojados sus datos. 2 años después ocurriría lo mismo en España, luego de la caída del régimen de Franco. Bien, hasta acá, muy sintéticamente, en la Argentina la ley de protección de datos personales en realidad es del año 2000 y la ley análoga de la ciudad es del año 2007. Las diferencias entre una y otra son dos, básicamente. Una es no solamente la jurisdiccionalidad, sino que la ley nacional se encarga de los bancos de datos públicos nacionales y los del ámbito privado, mientras que de la ciudad solo abarca los bancos públicos del gobierno de la ciudad. Bancos públicos de datos y no bancos de datos públicos, digamos que a veces se hace una confusión en la terminología. Y la otra diferencia es en la tipología de los datos sensibles. Mediante la ley nacional es taxativa, enumera qué tipos de datos personales deben ser considerados sensibles. La de la ciudad repite la misma tipología, pero agrega, y cualquier otro dato que por su contexto o significación pueda significar discriminatorio. Bueno, hice una ligerísima introducción a este tema, pero acá vamos a poner la primera pica en Flandes. Como ustedes verán, del origen de la protección de datos personales, básicamente centrados en la privacidad e intimidad de las personas, estaba referido al exceso, al abuso, a los actos criminales en que pudiera incurrir el Estado en relación a su población. Pero este aquí que si establecemos un parangón con la actualidad, si bien pueden subsistir o subsisten estos aspectos, debemos empezar a preocuparnos seriamente por aquellos en cuyo poder obran los bancos de datos personales de una gran fracción de la población mundial, el denominado Big Data. Y es acá que inevitablemente nos debemos referir a la tecnología, y acá una cuestión casi, digamos, inaugural en la confrontación contemporánea entre el avance normativo, la posibilidad de sanción de leyes y la fragilidad de ese avance normativo ante el vértigo tecnológico, que permanentemente varía, altera, modifica realmente el sistema normativo, no tiene la flexibilidad necesaria para esa adecuación. Y hoy justamente tuvimos una charla con un grupo de mujeres de distintas edades, pero básicamente jóvenes, que están en realidad actuando sobre la protección de derechos en el mundo de los videojuegos. Y respecto justamente a la discriminación y al ataque y a la violencia ejercida sobre las mujeres. Pero acá, y lo traigo a colación primero porque es un tema bastante novedoso, y el otro aspecto es que no solamente el tema de la sanción de normas y la velocidad de la tecnología confrontan, sino que la fragmentación normativa también impide la eficacia normativa. Es decir, me parece que ha llegado el momento de que rompamos
con esta decisión impuesta entre, vamos a usar una metáfora, entre el ámbito analógico y el ámbito digital. La realidad y el mundo es uno solo. Podrá ser riquísima la realidad, podrá ser riquísimo y complejísimo el mundo, pero es uno. No es que existe un mundo digital y un mundo real. Sí, Adriana. Ahí está, ahí ya me... Bueno, precisamente yo como sigo con mi teoría de ir preguntando sobre la marcha, ¿no? Me parece excelente precisamente esta cuestión que planteas, ¿no? La diferencia entre el mundo analógico y el mundo del avance tecnológico o del Big Data, ¿no? Porque me parece que las leyes no estarían contemplando, o sea, habría unas lagunas en el derecho tremendas, porque las leyes no estarían contemplando las nuevas situaciones que plantea el Big Data o el avance tecnológico. Entonces te pregunto, ¿considerás que es urgente sacar leyes que contemplen situaciones puntuales? Claro que en este caso sería demasiado amplio, ¿no? Porque hay, una es los videojuegos, pero se han planteado un montón de situaciones. El otro día, por ejemplo, bueno, yo les voy poniendo lo que voy viendo, de lo que va pasando en la vida cotidiana con el avance tecnológico. En este lugar de citas, en Tinder, tomaron la foto de una chica cualquiera que no estaba en Tinder, de su Facebook o de su Instagram o no sé dónde, porque la chica ya, el Facebook ya se usa poco, la pusieron en Tinder y un hombre citó a esa chica, pero resulta que no era la chica en realidad, esa persona que figuraba, sino que cayó en la casa otra persona que lo desvalijó. Con lo cual, claro, pero es que esto está pasando. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar ese tipo de cosas? ¿Hay algún tipo de regulación? Me parece que tendríamos que consultar rápidamente a todos los informáticos para que nos den una mano, por favor, a los legisladores, para ver cómo hacemos, ¿no? Pregunto. Situaciones No, de... ahí, Adriana, tenemos otra gran dicotomía, que es la siguiente. Mientras los que están en el desarrollo tecnológico e informático, y vamos a hablar de los bien intencionados, exclusivamente de ellos, tienen un profundísimo conocimiento de lo informático, de los resortes, de cómo se configuran y articulan los algoritmos, tienen 0 formación en derechos y menos 40 en derechos humanos. De este lado, los que estamos directa o indirectamente ligados al sistema normativo, tenemos 0 en conocimiento de desarrollo tecnológico. Y en algún momento hay que tender un puente para que el conocimiento esté integrado. No contesto lo tuyo, pero introduzco... No, pero que ahí está precisamente el tema de la transdisciplinariedad. Yo creo que ya es hora de que los legisladores citen a las personas capacitadas, por ejemplo, para hacer algo así. Bueno, ni hablar de las deepfake, ¿no? Porque a veces realmente parecen absolutamente reales y a veces uno no llega, si no es un súper experto, no llega a diferenciar. Y entonces me parece que ya va siendo hora que estos son los temas que nosotros queremos empezar a plantear y que todo el mundo empiece a tomar conciencia de que, por ejemplo, los legisladores empiecen a citar o tener de asesores, o no sé, habría que buscar la forma, a gente que realmente maneja el derecho informático, maneja la cuestión de las redes, maneja cómo se puede modificar, cómo se puede truchar, porque es una truchada poner la imagen de una mujer, que la pobre mujer tuvo que salir a demostrar que en realidad ella en ese momento en que el hombre fue atacado, tuvo que contratar un abogado, demostrar que en el momento que el hombre fue atacado ella no estaba en ese lugar, sino que estaba en otro,
Entonces es muy fácil, ahí estamos ya directamente hablando de delincuencia. ¿Cómo se puede utilizar o se pueden truchar las imágenes para la delincuencia? O sea que hay un campo muy grande por delante que me parece que el derecho ya se está quedando muy atrasado. Entonces un poco lo que proponemos desde el instituto es empezar a investigar estas cosas y que los legisladores y que los juristas empiecen a intercambiar conocimientos con las personas que han estudiado informática, tecnología, cibercrimen, etcétera. Bueno, te dejo que continúes. Era algo al margen que se me ocurrió porque precisamente yo también veo eso que vos planteás, ¿no? Necesitamos un nuevo ordenamiento jurídico para muchas cosas, me No, parece. Adriana, tu participación realmente lejos de distraerme, en realidad me concentra, porque Bueno, vos hablabas de Federico quiere intervenir, me parece muy bien. Fede, te escucho. Yo tengo, en realidad me gustaría abrir una línea de discusión que dijiste, Edu, que me parece interesante, que me parece que va a rondar también en esta profundidad en la que estamos tratando de llegar, que es un fenómeno que dijiste que, bueno, primero me toca en lo personal porque soy una persona gamer, pero también me toca en lo personal porque soy también abogado. Así que vos estabas hablando justamente sobre, digamos, la protección, ¿no?, de los discursos de odio o de discriminación adentro de los juegos. Es así, es correcto como había dicho, específicamente no con una perspectiva de género. Y lo que yo quería preguntar es, porque soy una persona que juega juegos online, así que conozco cómo es el mundo este, hay lugares y lugares, pero más allá de eso, digo, la solución, por ejemplo, voy a hablar un poco de Call of Duty, que es el juego que juego y sé, conozco los términos y condiciones que tienen, ¿no? Call of Duty volvió a sacar hoy o mañana, saca la nueva versión de ellos, y dentro de los términos y condiciones que vos tenés hay una carta de compromiso con la comunidad, en la cual primero Call of Duty digamos, te hace como firmar digitalmente en que vos te comprometés en no poner ningún discurso racial, ni de odio, ni de ninguna de índole de discriminación, y que también está sujeto a ser baneado en el juego por estas cuestiones. Perdón, tengo un llamado ahí en el medio, ahí está. Puede ser demandado por estas cuestiones, y lo que se había hablado justamente en el medio es que iban a empezar a aplicar una inteligencia artificial que iba a escuchar lo que uno decía adentro del juego, y si detectaba de que había, por ejemplo, esta es una palabra que en Estados Unidos está casi prohibida, por suerte acá no, pero bueno, lo que se llaman la discriminación, hay mucha discriminación con lo que es la población afrodescendiente, no hay una palabra muy específica en Estados Unidos que es muy fuerte, y entonces, bueno, si detectaban que se estaba diciendo esta palabra, ¿no?, la inteligencia artificial mandaba un reporte al equipo legal y, digamos, provisoriamente se baneaba la cuenta, ¿no? Y nosotros, de cierta manera, pensando en los valores que se despliegan con esta inteligencia artificial, lo aplaudimos, ¿no? Decimos, bueno que haya una inteligencia artificial que pueda escuchar y prevenir, ¿no?, la dispersión de los discursos de odio, etc. Ahora, lo que yo me pregunto es, y justamente con algo que me hiciste llamar mucho la atención, que es primero la perspectiva histórica de dónde viene la protección de datos personales, y por otro lado, ¿no?, la cuestión de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No aplicamos una inteligencia artificial? ¿O cuáles son los límites? Por ejemplo, si yo estoy en una partida privada con mis amigos y de repente comento cosas que son de índole privada, pero pueden, por ejemplo, incitar al delito. ¿Tendría la obligación esta inteligencia artificial de avisarme, o yo estaría dentro de algo que veníamos discutiendo con Adrián hace mucho tiempo, dentro de un ámbito público, tener un aspecto privado en el cual digo, mirá, sí, yo estaba jugando, pero tenía muteado a todo el resto de los jugadores y estaba conversando solo con mis amigos como si fuese una conversación privada adentro de un grupo de WhatsApp? Entonces mi pregunta es, primero, ¿inteligencia artificial sí o no para controlar estas cosas? ¿Y cuáles son los nuevos límites que se nos presentan en esta era digital, ¿no?, que pueden avasallar nuestra dignidad, o que bajo el pretexto de control y prevención también se avasallen muchos derechos humanos, hasta derechos personalísimos? Me gustaría escuchar tu opinión porque es algo que tengo encontrado, porque me gusta mucho que se prevengan estas cosas, juegan muchos niños, niñas y adolescentes estos juegos, y no está bueno que sucedan estos discursos, yo los escucho mucho en las partidas online, pero al mismo tiempo digo, bueno, ¿cuál es el límite?
ya van a tener tipo cuál es mi voz, qué palabras digo, hasta pueden armar un discurso con las palabras que dije que yo no digo. Eso, quería preguntarte, fue un poco extenso nomás la pregunta. No, no, no. Y en realidad, más que un interrogante, es como un catálogo de signos de pregunta. Es decir, ¿cómo nos paramos frente a esa cuestión? Mira, vos citaste una cuestión vinculada en este caso estrictamente al tema de videojuegos, pero ampliaste el concepto y el mundo en el cual aplicar. ¿Qué pasa con lo público y lo privado? Bueno, Adriana, o vos mismo me van a corregir si me equivoco. Hay una, desde lo normativo, hay una perspectiva de privacidad de las personas, inclusive en el espacio público, salvo que decidan participar de un evento de carácter público. Con los juegos pasa lo mismo, pero yo ahora te tiro. A ver, vos me jugaste con el 7 Bravo y yo voy a intentar contrarrestarte y ver si entre las cartas que tengo el ancho de basto. No creo. Pero que es lo siguiente. Y, a ver, el tema del anonimato. El anonimato en redes. El anonimato inclusive en algunos de los juegos. No en este donde, bueno, vos tenés que firmar digitalmente. Bueno, todos lo tienen. Inclusive, habría que ver muy en detalle, pero me interesó mucho lo que citó Adriana en relación a lo que le pasó a esta chica en una de las redes. El anonimato en realidad favorece el delito, favorece la violencia, favorece la agresión. Entiendo que en algunos estados totalitarios el anonimato sea un resguardo para quienes en realidad están luchando contra ese régimen y pretenden instaurar un régimen de libertades reales, democráticas y de ampliación de derechos para la población. Pero lamentablemente son escasos los casos estos. Por un lado, afortunadamente, pero por el otro, la gran mayoría del anonimato en las redes, en la tecnología contemporánea y en el desarrollo de las distintas aplicaciones de inteligencia artificial, el anonimato sirve para ejercer violencias, discursos de odio y demás. Eso. No te estoy contestando lo que vos planteabas, estoy yendo por una paralela. Ahora, en relación a lo que vos decías, es casi un tema de casuística, pero yo no soy abogado, entonces me gustaría escucharla a Adriana o a vos mismo. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo levanté la mano. Dale. No, obviamente estoy muy de acuerdo. Yo no sé si a todos y todos los que están escuchando tienen alguna duda vinculado con los límites al derecho a la intimidad y a la libertad de expresión pueden manifestarse, ¿no? Yo damos algunos temas por sabidos, pero sí es muy importante lo que vos dijiste, Eduardo, donde hay muchos actos de la vida privada que se ejercen en el ámbito público. Lo que pasa es que, claro, ahí había que diferenciar qué tipo de personas son, si son personas privadas o personas públicas. Pero ahí ya estaríamos metiéndonos a explicar demasiado el derecho a la intimidad. Sí lo doy por sabido, pero si alguien no lo sabe puede preguntar, puede levantar la mano y lo explicamos. Sí, cuando vos decís el anonimato da lugar a que se puedan cometer una mayor cantidad hay una Virginia Clemente en el micrófono. Ahí está. El anonimato da lugar a que se puedan cometer una mayor cantidad de delitos. A mí inmediatamente me remite a algo mucho más nuevo, que es el metaverso, donde uno va a crear un avatar.
Y vos pensá que en el avatar no necesitamos estar nosotros con nuestro rostro, con nuestro cuerpo. Todavía no llegó acá a Buenos Aires, pero me parece que tenemos que ir pensando qué puede pasar. Primero, que el metaverso ya se está usando, por ejemplo, en Brasil, en el ámbito jurídico, se están haciendo audiencias en el metaverso. Así que ya en cualquier momento va a llegar acá, ya hay jueces en el metaverso, o sea, ya se está utilizando, pero al crear un avatar uno puede crear cualquier figura. Entonces acá yo creo que queda abierto el interrogante y creo que es un tema para investigar, ¿no? ¿Hasta qué punto a través de un avatar uno no va a poder cometer un ilícito? ¿Cuál es el tema del metaverso? Bueno, ya hubo una persona hace ya unos meses atrás, no acá, porque no hay, que declaró una violación en el metaverso. Porque en el metaverso, si bien son avatares, no se vive como este tipo de contacto que nosotros estamos teniendo a través de una computadora, sino que se vive y se siente en el cuerpo como una realidad. La sensación es real. Entonces, esa persona sintió que fue violada en el metaverso. A ver, pregunta del millón. Según nuestra ley, nuestra legislación actual, ¿qué haríamos si pasara una cosa así? Y no pasó lo fundamental, que es lo que tiene que pasar para una violación. O sea, dijimos, no hay violación. Entonces, ahí es donde volvemos al comienzo de la charla. Se va a necesitar nuevas normas para poder regular el avance tecnológico. No sé si hay preguntas en el chat o vos acá alguien. Hay dos comentarios, Sí, si querés lo leo. sí, por favor. El primer comentario es de Ivana, que dice, bueno, buenas tardes a todos. Lamentablemente no puedo usar el micro, pero les comento que desde la ciberseguridad se intentan variantes, pero sin legislación mucho no se logra, creo que estamos todos de acuerdo. En la Convención de Budapest, que serviría y mucho, pero Argentina se reservó y no legisla, mientras que, por ejemplo, Chile ya está protegido. A mí me pasa un poco también con el tema de España, acá voy a meter esto haciendo un poco de comparación, ¿no? En España con el tema de cuando uno va a buscar trabajo, no va como nosotros lo tenemos pensado, con el papel donde uno pone todo su currículum vitae, pone los datos de dónde vive, etcétera, etcétera, sino que solo se pueden aplicar para trabajos y concursos a través de las redes. Y esto hace que, digamos, se protejan a ellos mismos también una cuestión de datos personales, o sea, qué datos va a tener la empresa a la que te estás postulando y qué datos no debería tener, porque son muy rigurosos con eso. Yo conozco el caso de España en particular. Y después, bueno, Maricel acá comentó, por ejemplo, exactamente, por ejemplo, en el caso de atentado a la vicepresidenta de Argentina, rápidamente registraron y llegaron a quien supuestamente son en las redes los supuestos imputados. Así que creo que, en mi opinión, que lamentablemente no es acceso y justicia para todos. Por otro lado, después Iván agregó, y este es el último que leo, por otro lado, en lo privado y lo público se puede llegar a la legislación a modo de proteger derechos como hasta el día de hoy, como antes sucedía con las salas de chat antiguas. En cuanto al metaverso, Argentina también está mucho más lejos aún por los valores en que se manejan sus periféricos, hablando de forma generalizada, ¿no? Bueno, sí, después Miguel dice, hay que pensar en incorporar figuras que hoy no están tipificadas en el Código Penal, caso metaverso. Con respecto a lo que son los delitos informáticos, igual siempre hay como una asimilación muy fácil en lo que es, ¿cómo se llama? En lo que son los delitos típicos, tipo robo, ¿no? Un robo digital y un robo se puede hacer ahí una asimilación muy fácil. El tema es con los nuevos delitos que solo ocurren, ¿no? Adentro de las redes y con qué respuestas se dan. También es algo importante. Hasta dónde podemos romper la intimidad y la privacidad de una persona también en las redes, que es un poco lo que habíamos hablado con Adriana. Hasta qué punto se puede hacer inteligencia o ciberpatrullaje y qué derechos se podrían estar vulnerando al respecto. No sé si Adriana, Peduto o quien quiera, interrumpan tranquilos, tranquilas. Sí, yo lo que se me ocurre es que ahora tenemos ya desde hace un tiempo esta parte un tema muy importante con el robo de dinero en los bancos, que no sabemos cómo se llegan a meter en las cuentas con algo mucho más sencillo que ni siquiera estamos hablando de metaverso.
O sea que el avance tecnológico o la capacidad que ya tienen la gente con conocimientos informáticos o con conocimiento del sistema, del Big Data, para poder meterse en las cuentas de bancos de la gente, les digo porque a mí me pasó, me robaron plata, y bueno, me la reconocieron, pero no están reconociendo, tuvieron que salir unos fallos diciendo que los bancos sí son responsables, porque en muchos casos los bancos no se querían hacer responsables de la seguridad, y uno es como un cliente, o sea, ¿cómo? Porque esto no pasaba antes, cuando el avance tecnológico no estaba tan avanzado, valga la redundancia, no pasaba que te robaban a través del sistema. En cambio, ahora no hace falta que te hagan una salidera bancaria, ahora directamente te roban la plata a través de la web, o sea que ya estamos hablando, ni siquiera estamos hablando del metaverso. Bueno, la cantidad de cuentas hackeadas hasta hace unos pocos meses eran miles. Fue terrible la cantidad y además pedían créditos, no solamente robaban plata, sino que se hacían pasar por el dueño de la cuenta y pedían créditos y los bancos le daban el crédito pensando que era el dueño de la cuenta. Y así, por ejemplo, yo conozco a una persona que le sacaron un crédito de 400.000 pesos. Y bueno, entonces ahí hay que hacer la denuncia penal, los bancos se niegan a reconocerlo, tuvieron que salir fallos al respecto, o sea que se nos está abriendo un nuevo mundo vinculado con el avance tecnológico, donde se plantean nuevas conductas que hasta ahora el derecho no venía contemplando y que por ahí tampoco le llegaban a los jueces situaciones de esta naturaleza. Porque una cosa era una salidera bancaria y otra cosa es que te roben a través de la web. Entonces acá me parece que hay que ponerse las pilas y tenemos que empezar a contemplar estos casos. Creo que no sé si acá hay gente del Poder Judicial, el Poder Judicial entiendo que también va a necesitar la ayuda y la asistencia de las personas que conocen el manejo de los sistemas, ¿no? Y de los sistemas operativos. No sé, eso era lo que yo quería agregar vinculado Sí, con este tema. es interesante el tema. Ahí veo que una de las participantes, Maricel, agrega que en Tucumán, por ejemplo, ella tiene registrado el caso de muchos bancos. A nosotros nos han llegado, en realidad, a ver, comentario al pie de página. En la Defensoría del Pueblo, en el área en el que estoy yo, es un área transversal. ¿Por qué? Porque abarca todas las áreas de atención de la Defensoría. Entonces, hay un defensor del cliente bancario y, por ejemplo, este tema de estafas. Por un lado, hay una vulneración, digamos, del derecho de las personas en el ámbito de la protección de sus datos personales, en este caso por parte del banco. Por otro lado, hay un hecho, una estafa, de un robo que está vinculada a la estructura bancaria. Ahora, yo no voy a hacer nombres, pero no por pudoroso, sino porque me parece que no es responsabilidad de las autoridades. No sé si por coincidencia o no, la mayoría de los casos que llegaron a la Defensoría pertenecían a un solo banco, un banco privado, y ojo, un fenómeno acaecido en distintas sucursales de distintas provincias. Es un fenómeno, digo, yo solamente lo describo. Las razones, la organización que está detrás, cómo accedió al banco de datos no solamente de una sucursal, sino de diversas sucursales del mismo banco, algo nos indicaría. Ahora, ese es no sé, sin ser catastrófico, todo esto, lo que serían estafas, delitos, lo que sería la transferencia internacional de datos en el ámbito del comercio internacional legítimo, es solo lo que vemos del iceberg. Y tenemos que empezar a preocuparnos por lo que no vemos del iceberg, lo que está sumergido del iceberg.
Podríamos hablar horas de esto, pero les dejo simplemente una inquietud. ¿Cuál es el impacto en la subjetividad de las personas? ¿Cuál es el impacto en la segmentación progresiva de distintas comunidades del mundo? Y estamos empezando a ver manifestaciones de este tipo. Si a ello le sumamos que hay una tendencia, que después podemos analizar los cientos de motivos que hay, pero hacia el debilitamiento del poder de los estados, hacia la creación, por ejemplo, de la criptomoneda como forma alternativa a la soberanía monetaria de los países. Es decir, si abrimos el campo, nos encontramos con un conjunto de fenómenos a los cuales realmente debemos prestar atención. Y acá es donde empieza, de alguna manera, a jugar parte de esto que a Federico se le ocurrió que era el eje que vertebraba toda esta charla, que era ese triángulo equilátero que se nos había imaginado entre la libertad de expresión, la privacidad, la intimidad y el acceso a la información pública. Esta suerte de nuevo Dios, que es la libertad de expresión, absolutamente inimpugnable, donde cualquier atropello, cualquier barbaridad queda amparada por la libertad de expresión, es algo que nos tiene que preocupar. Y sin entrar en teorías conspirativas ni irnos demasiado por las ramas, solamente prestar atención a las declaraciones públicas de Elon Musk al comprar Twitter es algo que debe preocuparnos. Porque ha hecho un endiosamiento de la libertad de expresión acompañada de una serie de afirmaciones que realmente ponen en riesgo muchos, por lo menos muchos de los principios que constituyen la escala axiológica de una convivencia en respeto, armonía y libertad. No sé si me fui un poco por las ramas, pero si no, discúlpenme. No, está muy bien. Adri, tenías levantado y después yo intervengo, perdón. Adri. No, querés intervenir vos primero, dale, dale. No, voy a tomar otro tema Dale. de soberanía, pero si querés hablar de Elon Musk y por dónde venía. No, quiero hablar de la libertad de expresión, precisamente, ¿no? A ver, voy a bajar la mano si no me queda. Yo creo que también lo que vos mencionás ha quedado muy manifestado en el fallo de Negri. Acá sí me voy a meter ya con uno de los temas, porque defendió plenamente la libertad de expresión, ¿no? Por sobre el derecho a la intimidad. Hay un montón de justificaciones. Una de ellas dice, bueno, si nosotros ahora le permitimos a Google que saque algo de información, esto se puede llegar a hacer como una cadena y después todo el mundo va a pedir que se saquen cosas. Bueno, donde me parece que en el tema de, primero, estoy de acuerdo con vos, Eduardo, cuando decís se está absolutamente en un momento de defensa de la libertad de expresión, en contra, por ejemplo, del derecho a la intimidad. En el caso de Negri, lo vimos claramente, haciendo lugar a lo que era el interés público, donde a mí me parece que la situación de Negri no era de interés público, porque no estaba en juego el orden público, era interés del público. Y acá sí quiero decir que el concepto lo tomo de Raffo, de Julio Raffo, donde claramente en uno de sus libros plantea la diferencia entre lo que es el interés público y el interés del público. En el interés público hay cuestiones de orden público, donde, por ejemplo, puede ser un genocidio, delitos, intereses que hacen a toda la comunidad. Ahora, un escandalete mediático, que lo único que hace es generar rating,
me parece que no es un tema de interés público, sí es un tema de interés del público. Y sí estoy de acuerdo con vos, Eduardo, donde se está absolutamente a favor de la libertad de expresión con todo lo que esto conlleva. Obviamente sabemos desde hace muchísimos años que la opinión también forma parte de la libertad de expresión. Eso de que la información tiene que ser veraz, objetiva y exacta, ya, bueno, que se abandonó hace muchísimo tiempo y se incorporó la opinión también, donde, bueno, una opinión siempre puede ser, es relativa. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? Por estudiantes de Derecho, me traen Ponseti de Balbín. Ah, no, porque Ponseti de Balbín, seguro que hubiera, porque vieron que en Ponseti de Balbín se salió en favor del derecho a la intimidad. Y la revista tuvo que pagarle a Ponseti de Balbín, o sea, perdió la libertad de expresión en favor del derecho a la intimidad. ¿Cuántos años pasaron? Como 40 años. Y yo me pregunto, ¿hoy Ponseti de Balbín hubiera ganado? No sé. No sé si Ponseti de Balbín hubiera ganado. En cambio, por ejemplo, en la facultad llegan todos, ah, no, porque ese fallo tenía que salir de esa manera. No sé. A lo mejor, hoy, no sé si hubiera salido de la misma manera. Entonces yo lo que quería era un poco ratificar esto, cómo hay un tema de interpretación y cómo esa interpretación, vos que lo vinculás con las soberanías, está directamente vinculado con la política. Con lo cual, nosotros los críticos hacemos una vinculación entre el derecho y la política. No hay una única vía de interpretación y siempre la política y lo político, ya sea la política partidaria o lo político como estructural, siempre va a influenciar en cómo se va a interpretar un derecho constitucional. Porque acá estamos hablando de derechos constitucionales, ¿eh? No estamos hablando. Bueno, eso era lo que yo quería agregar. Así que, Fede, te paso la palabra. También tomo un poco de lo que venías hablando, Adri, que me parece que es clave, que es justamente, primero, es un concepto que en el siglo XXI también se desdibuja un poco, que es la cuestión de la soberanía, ¿no? Me parece que la soberanía ya de por sí a final del siglo XX era un concepto que estaba muy debatido, en especial con la creación de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Y de estas instancias regionales que tuvimos. Pero me parece que en la era digital justamente la cuestión de la soberanía vuelve a sufrir, soberanía nacional estamos hablando, ¿no? Territorial, etcétera, vuelve a sufrir un desdibujamiento un poquito más fuerte, porque hay sobrados casos, ¿no? De, bueno, depende de dónde está el server, pero la información la sacaron de acá. Y un poco con los fallos que venías diciendo, también para entrar un poquito también en profundidad en tema, tenemos dos fallos muy interesantes que no tienen tanta distancia como el que mencionabas anteriormente, que es el fallo de Negri y un fallo que la tiene acá también a Eduardo, ¿no? Que es el amparo que se presentó, que lo voy a buscar y lo voy a mencionar, que el amparo se titula, ¿no? Observatorio de Derecho Informático Argentina, ODIA y otros contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente es un amparo por el traspaso de datos biométricos que se hizo desde el ANSES al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué datos se pasaron? Y justamente qué sistema se utilizó para pasar estos datos. Y también había algo que yo estaba leyendo en el fallo que me había notado que me pareció muy lindo de traer, que justamente hablaba sobre algo que está hablando también Edu, que es sobre la dignidad humana, ¿no? O sea, esto permitiría entonces a la inteligencia artificial que digamos, nos chequea todo el tiempo nuestras caras, que estemos constantemente siendo escaneados por estas cámaras. Acá estaríamos hablando de la vulneración de algún derecho. Y también, bueno, sí, los que somos no positivistas, ¿no? Lo que pensamos que hay en el derecho a algún contenido más que la simple norma, y en especial se mete también lo que son los valores. Lo que digo es, ¿qué valor o disvalor estamos generando con la vigilancia constante? Hay un tema que Adriana y Eduardo me imagino que también compartimos, que es lo que se denomina el panóptico digital, que Adriana lo ha desarrollado. Bueno, digamos, si tanto criticamos el panóptico de Bentham, ¿no deberíamos empezar también a criticar al panóptico digital y decir, no, esta tensión que está bien marcada entre nuestra privacidad y qué es lo público, qué datos pueden tener? ¿Se vulnera algún, no solo derecho normativo, sino además un derecho axiológico?
al estar constantemente grabados? O sea, ¿hay algo que se está rompiendo acá desde la norma? Es una pregunta, ¿no? Que para disparar. En este sentido, quien quiera de nuevo, yo siempre abro, ¿no? Quien quiera responder, bienvenido. Para disparar, Fede, a ver, puedo interpretarlo de dos maneras. Disparar como efectuar un disparo o hacer lo que en este momento, para eludir el debate, quiero hacer, irme. ¿Qué te respondo? No, pero más allá de la humorada. Adriana citaba el caso de Negri. Había una intervención de uno de los participantes que decía que el derecho es dinámico, y está bien, es correcta la afirmación. El problema es que muchos jueces no lo son. Porque en el caso de Negri, si ustedes analizan todo el fallo, independientemente, digamos, del aspecto nodal que señaló Adriana, que me pareció una síntesis perfecta, no hay una mención, una sola mención a la ley de protección de datos personales. Ni siquiera para señalar que no fue transgredida. Y realmente que en el 2022 el máximo tribunal de la nación ignore ese aspecto es para preocuparse. Y otra cuestión que vos señalabas, sí, a ver, lo del panóptico, seguramente Adriana tiene largo para señalar, y creo que también tenemos que empezar a profundizar en el aspecto. Vos señalabas el otro caso, el caso de la causa que abrió Odia. Bueno, ahí en realidad hubo un uso indebido de bases de datos existentes. Es decir, en realidad se hizo un cruce absolutamente arbitrario con la base del RENAPER para en realidad identificar personas y fundamentalmente geoposicionamientos de personas que no tenían nada que ver con los registros de búsqueda de personas, ya sea condenadas, citadas por la justicia. Y acá nota al margen, uno de los grandes problemas, más allá de que yo tengo mis cuestionamientos respecto al sistema de reconocimiento facial, pero más allá de esos aspectos que dan para una charla en sí misma, hay una cuestión de todos los días, y básicamente de la estructura judicial argentina. Cuando digo de la estructura judicial argentina, no estoy haciendo un juicio de valor acerca de la calidad de los fallos, sino del sistema y su funcionamiento. Uno de los graves problemas del reconocimiento facial es que para hacer coincidir los datos de las bases judiciales con las del RENAPER y la foto obtenida, nos encontramos con que, como en realidad la base que da origen a la búsqueda de personas, ya sea porque incurrieron en delitos, ya sea porque fueron citadas por la justicia y no concurrieron, están desactualizadas. Entonces vos por ahí, y no voy a mencionar provincia alguna, porque si no parece ser que uno habla en desmérito de una determinada provincia, pero tomemos cualquier provincia del país, especialmente aquellas que carecen mayormente de recursos informáticos y demás, y siguen manejándose de manera tradicional en los asientos que realizan. Causas que por ahí cerró hace 3 años. No está registrado en la base de datos en las que abreva el sistema de reconocimiento facial. O errores de tipeo
en la base original de un determinado poder judicial que daba origen a que alguien lo detengan y que no tiene absolutamente nada que ver. Y así podríamos citar. Pero digamos, ese desajuste del que hablábamos antes, ¿no? Entre el derecho, los ejecutantes del derecho y el mundo informático, es para sutura. Perdón, me extendí demasiado, Adriana. Bueno, precisamente lo que vos estás hablando es una de las cosas que nosotros también siempre nos preguntamos, que son los errores que pueden llegar a tener las cámaras de reconocimiento facial. Pero vamos a suponer que va a llegar un momento, así como los algoritmos aprenden y como las cuestiones del avance, los avances tecnológicos se van perfeccionando, vamos a suponer que en algún momento no haya más esos errores. Capaz que eso va a ser imposible, no lo sé hasta qué punto. Aparte de eso, supongamos, hipótesis, utopía, ¿no? No hay más errores, el sistema se perfeccionó de tal manera que ahora sí vamos a poner en marcha las cámaras de reconocimiento facial. Ahí sí estamos metidos en el panóptico digital. Porque esto significa, bueno, la idea de panópticos, todos saben lo que es el panóptico, ¿no? El sistema carcelario de Bentham, que después lo toma Foucault para hacer un paralelo con la sociedad disciplinaria. Y Foucault decía, vivimos en un sistema panóptico, ¿no? Donde todos nos vigilamos contra todos, el poder nos vigila a nosotros vigilamos al poder y nosotros nos vigilamos con todos. Y esto ahora ya Byung-Chul Han lo pasa directamente al ámbito del avance tecnológico y dice, ahora seguimos con un sistema panóptico, pero mucho más riguroso porque ahora es digital. Entonces ahora nos controlan, no solamente con las redes sociales, los teléfonos nos escuchan, los algoritmos permanentemente pescan lo que nosotros pensamos, lo que buscamos, ¿no? Buscamos algo por internet y enseguida nos sale la propaganda. Entonces la pregunta que yo te haría, Eduardo, sobre todo vos que trabajás en el... Sí, te la quiero hacer a vos, no te asustes. Vos estarías, suponete que funcionen bien y sin sesgos, ¿no? Porque el otro tema también es que se tiene que depurar todo lo que sea sesgos en el tema. ¿Vos estarías de acuerdo con que se apliquen las cámaras de reconocimiento facial? Te digo por qué te hago la pregunta. Te hago la pregunta porque yo lo he consultado mucho, así es con la gente común, digamos, la gente que vive en esta ciudad o no, o en la provincia, donde sea, y muchos se sienten seguros con las cámaras. Pero lo que yo he notado es que las cámaras no disuaden el delito, porque vemos a diario donde los comercios mismos o las casas ponen sus propias cámaras, que ya ni siquiera son cámaras que pone el Estado, sino que ponen los propios ciudadanos, y no disuade al delincuente a entrar a una casa. Y es más, lo hacen a cara descubierta. Ni siquiera se ponen en pasamontaña, algo. Antes por ahí se ponían el barbijo en la época del tapabocas y ahora ya ni siquiera. Entonces, yo lo que noto es que la gente se siente más segura y que sí puede servir para resolver algún problema, algún ilícito o algún delito, porque sí se logra ver la cara, pero no disuade. O sea, que no es preventivo. No noto que sea preventivo ni disuasivo del delito. Noto que sí puede llegar a servir para resolver un caso. ¿Vos, Eduardo, estarías de acuerdo con que se pongan las cámaras de reconocimiento facial en funcionamiento, suponiendo que funcionen bien? Mira, ahí te voy a contestar en términos absolutamente personales, no funcionariales. No, no es un sistema que me agrade, realmente. Por varios motivos. Primero, porque, a ver, y dejo para el final después esto, pero ¿cuál es la teleología de esa tecnología? Y se han cometido muchos abusos y aún supuestamente funcionando bien. Inclusive, a ver, si vamos al tema de la privacidad e intimidad, donde mejor funciona
sistémicamente es en la Unión Europea. Y hay muchas ciudades de la Unión Europea que han prohibido el sistema de reconocimiento facial. Y no es precisamente porque estén atrasados tecnológicamente o que carezcan de herramientas de control. Es decir, esta es mi opinión estrictamente personal. Y me parece que así como eso, hay muchas otras aplicaciones que van en la misma dirección. Vos antes citaste el tema del metaverso, veo que uno de los participantes se quedó intrigada por el tema de la violación. Y a lo mejor podés ampliarle, Adriana, al respecto, pero hay un costado también del metaverso, esto de la realidad virtual. Es, en realidad, generar una doble vida en los sujetos y crear la fascinación de que tenés una existencia que realmente no posees concretamente. Digamos. Pues no es solamente lo del avatar desde ya, pero es ir creando una realidad ficticia que contrasta con tu realidad de todos los días. Bueno, sí. Ese es tu punto de vista. Nosotros vamos a tener, desde ya paso el chivo, vamos a tener una charla en el ámbito de la facultad sobre metaverso cuántico el 12 de diciembre. Aviso que no hay partido de fútbol, elegimos la fecha especialmente porque no hay partido del Mundial, no queríamos dejarlo para el año que viene, porque es un tema realmente muy, muy debatido. Yo creo que las nuevas generaciones no toman la realidad de la misma manera que lo tomamos nosotros desde el momento que ya nacieron con un celular en la mano, y eso ya se ha convertido, ya como el ser humano es orgánico e inorgánico a la vez, ¿no? Porque si bien no lo tenemos pegado a la mano, no es un chip que nos hayan metido acá a ponerle en el cuello, pero estamos permanentemente con el celular en la mano y entonces ya casi como que somos mitad orgánicos y un poco inorgánicos también. Sí, es un tema el metaverso, nosotros estamos empezando a profundizar en el tema. No me parece que excede el ámbito para dar la charla el día de hoy, pero sí querer decir que se plantea la libertad de otra manera, porque una persona va a poder ser libre de vivir en el metaverso o no. Aquí es donde vienen ya los temas más estructurales, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad queremos vivir? Yo escuché una chica de Europa, donde ya el metaverso está bastante avanzado, donde dice que ella era más feliz viviendo en el metaverso que ahí afuera. Así que bueno, eso queda a criterio de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, queda planteado para que todos piensen sobre el tema de las cámaras de reconocimiento facial, si sí o si no. Ya tenemos la posición de Eduardo que dice que no, aunque realmente para mí ya están. No sé si hay marcha atrás. No sé si hay marcha atrás. Y el otro caso que también no estaba dentro del marco del debate, pero también está vinculado con el tema, es el uso de las taser, ¿no? Si sí o si no, porque también hubo un fallo judicial que las prohibió, pero hay muchos que dicen, y bueno, pero ¿por qué tengo que usar un arma con la que yo tengo que, por ahí corro el riesgo de matar a una persona, cuando puedo utilizar un arma para inmovilizarla y mientras tanto voy paliando la situación hasta tanto se defina, ¿no? O sea, también, bueno, porque son dos temas que dentro del ámbito de la ciudad que están como trabados, ¿no? Lo de las cámaras de reconocimiento facial y la utilización de las taser. No sé si, Eduardo, tenés alguna opinión al respecto. Sí. A ver, bueno, esto también corre por mi cuenta. Hay una actitud, a ver cómo denominarla, de doble estándar en el gobierno de la ciudad. Por un lado, dice que hacen algo, y en realidad lo que hacen va en dirección contraria a lo que dicen. En el tema de las taser es un tema muy delicado, hay infinidad de pruebas del riesgo que significa
esa aplicación. En el reconocimiento facial están sumamente interesados. Y cuando digo interesados me refiero no solamente al interés intelectual, sino a otro tipo de interés. Y no me refiero a cuestiones estrictamente económicas, ¿eh? Hay una alianza estratégica con determinados sectores de la industria armamentística israelí que se ha visto reflejada no solamente en las adquisiciones que ha hecho el gobierno de la ciudad, sino que durante la gestión del anterior gobierno nacional tuvieron el mismo origen. Y este es un tema delicado porque es geopolítico. Nos trasciende como nación, nos trasciende como ciudad, pero yo no estoy de acuerdo con las TASER para nada. En el sistema de reconocimiento facial, lamentablemente creo que va a seguir formulándose, actuando, ni bien puedan. Ya en realidad dicen que está suspendida, pero más o menos. Y en realidad hay otras cuestiones muy vinculadas a eso, que es la falta de desarrollo tecnológico por parte del gobierno de la ciudad. ¿A qué me refiero? Falta de desarrollo tecnológico. No es que carezcan de tecnología, no, la tienen y suficiente. Pero toda es de provisión externa. No es que no desarrolle el gobierno de la ciudad, pero hay infinidad de universidades nacionales. Está el CONICET. La Constitución de la ciudad los obliga a que sean consultores preferenciales de las universidades nacionales para determinados desarrollos. Y no hay una sola aplicación que haya surgido realmente de un acuerdo y de un desarrollo nacional de un software específico. Perdóname, entonces lo que vos querés decir es que ahí no es solamente una cuestión de dinero, sino que es una cuestión geopolítica. Eso por ahí me gustaría que, si lo podés ampliar un poquito. No es una cuestión de decir, por ejemplo, para que se entienda, la compro afuera y voy con un porcentaje, no pasa por ahí. A ver, te pregunto. Tenés el micrófono muteado. No me gustaría entrar en ese tipo de cuestiones pequeñas que por un lado no me constan y sería en realidad tirar barro al viento. Pero sí, evidentemente, hay una alianza estratégica con determinados sectores. Ya cité el país de origen, pero no es solamente el país de origen en términos armamentísticos o de lo llamado seguridad, sino es con determinados sectores vinculados a una forma de concebir el poder. Y esto se ve por las visitas que hacen a diferentes eventos internacionales, los contactos internacionales que tienen. Es decir, es una concepción del mundo. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? Mira, yo la ubico fundamentalmente dentro de lo que sería la aplicación de lo que es una forma de pensamiento neoliberal al día de hoy. Y que, ojo, porque el neoliberalismo hasta hace un tiempo asentaba el desarrollo de sus políticas en el Estado. Y ahora me parece que están en una fase transestatal. Y todavía no puedo afirmar cómo está articulado eso, pero hay muchos signos, muchos indicadores de ese tipo. Pero ojo, vuelvo a repetir, es mi interpretación personal, no lo digo como director del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría, lo estoy diciendo como Eduardo Peduto. Si me permiten, se nos está acabando un poquito el tiempo.
Como cierre, bueno, también para iniciar las palabras de cierre, después Adriana y Eduardo si quieren agregar algo más, pero me parece justamente, tocamos un tema muy sensible que es el de la soberanía. Atenti, ¿no? Con esto. También me parece que de lo que venimos hablando, también como va a dar mi palabra final por lo menos, es que me parece que es hora de primero repensar nuestros límites soberanos territoriales y legislativos, ¿no? Que también nos ha llevado a formar el Mercosur, entre otras cosas. Y por otro lado, también a repensar y a redefinir, porque me parece que falta una redefinición de la hora, ¿no? De lo que se considera un acto público y un acto privado, y de lo que se consideran, o yo lo digo desde la egología, ¿no? Conductas públicas y conductas privadas. Y esta diferenciación que hace Rafa, que también es de, como lo mencionó Adriana, ¿no? Lo que es el interés público y lo que es el interés del público. Me parece que estamos en hora de redefinir estos conceptos, porque los viejos conceptos ya no nos sirven. O sea, pensar que la legislación se aplica en un territorio determinado con la existencia de Internet, está mal horno. Pero bueno, esas es como mis palabras finales. Yo sé que se tienen que retirar, así que Adriana, Eduardo, si quieren dar unas palabras finales, más que bienvenidos los dos. Adri. Bueno, yo, Eduardo, agradecerte profundamente el tiempo que nos has dedicado, por todas las explicaciones que nos diste, que realmente fueron valiosísimas. Nos encantaría que te sumes a nuestro grupo para seguir investigando estas cosas, porque creo que lo que necesitamos es dar los debates del siglo XXI, y vos estás precisamente en la materia. Los invito a todos a que nos sigan. Tenemos nuestro canal de YouTube, si quieren seguirnos. Obviamente esta charla va a ser subida a YouTube. Me pareció súper interesante los temas que planteaste, Eduardo. Te agradezco muchísimo, muchísimo por tu participación, y sobre todo vos que ves las cosas desde adentro. Uno a veces supone cosas, pero la verdad que valiosísima tu participación. Le quería agradecer muchísimo a todos los participantes también. Veo que nadie intervino, espero que no se hayan quedado con muchas dudas, pero si hay dudas, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, nada más, y Instagram también, así que nada más tienen que comunicarse con nosotros y seguimos los debates, como siempre. Así que bueno, Eduardo, muchísimas gracias Federico Kiesinski por la coordinación, y a los presentes. Así que Eduardo, te paso la palabra si querés saludar. Sí, por supuesto. Gracias a ustedes, principalmente. Yo sostengo fundamentalmente que es necesaria una actitud permanente entre quienes desarrollamos funciones del Estado con la sociedad civil y sus diferentes expresiones, como es el caso de ustedes. Bueno. Y hay un teléfono sonando. Sí, hay un teléfono sonando. Ya está. Bueno, y Me quiero salía terminar, de tu mic el teléfono, por eso no muteé a nadie más. Pero quisiera terminar con Isis, una reflexión. dale. Dije al comienzo, cuando hice una síntesis del el parto histórico de la protección de datos personales, que en 1971 en Estados Unidos se sancionó la ley de privacidad. Luego del atentado a las Torres Gemelas, se sancionó el Acta Patriótica. El Acta Patriótica está por encima de todos los derechos civiles y por lo tanto subordinado la privacidad e intimidad a los intereses de seguridad que determinen los correspondientes gobiernos de Estados Unidos. Y termino con una metáfora. Ustedes sabemos, se habla permanentemente de la nube, es más, te ofrecen frecuentemente, ¿por qué no alojas tus cosas en la nube? Porque así tu capacidad. Bueno, es de aquí que esa reflexión meteorológica hace que esa nube solo se convierta en lluvia en un lugar, en la costa oeste de Estados Unidos, en San Francisco, en Silicon Valley. En Silicon Valley.
donde está el 85% de los servidores mundiales que alojan los datos. Terminaba con eso, nada más. Es así, el Big Data. Es el Big Data. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a seguir haciendo charlas, así que ya les notificaremos. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias de vuelta, Eduardo, Federico. Beso para todos y será hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima y gracias a Chao. ustedes. Muchas Igual, gracias. hasta luego. Gracias. Gracias.